Ahora sí No, no te con estoy escuchando. Raúl Timerman, uno de los Esperá que te principales muevo. analistas que tenemos en nuestro país. Buenos días, Raúl, ¿cómo estamos? Esperá. Te escuchaba bien, ¿eh? A ver, habla, a ver si escucho. Sí, ¿ahora me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Raúl, un momento bastante difícil el que vive el mundo en general, pero en nuestra Argentina a lo mejor un poco más, porque me parece que un porcentaje de la población todavía no entendió qué es lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Las restricciones que hacían falta a lo mejor antes, y todo esto, y ya el plan para mañana de hacer una marcha, los que no están de acuerdo y demás. ¿Cómo se lee desde el análisis político esta situación? Bueno, primero hay que entender una cosa. Argentina tiene una sociedad que está dividida. En las últimas elecciones presidenciales, el 48% votó por Alberto Fernández, pero el 40% votó por Macri, por Mauricio Macri, que había gobernado durante 4 años y la gente no la había pasado demasiado bien. Sin embargo, hay un 40% que lo votó. Todo este año y meses de la pandemia ha producido un desgaste sobre el gobierno nacional. O sea que posiblemente hoy el gobierno nacional no tenga el nivel de electores que tuvo en el pasado, pero la verdad que tampoco ese nivel de electores se nota en las encuestas haya sido ganado por Juntos por el Cambio, porque hay aproximadamente un 39% que no se siente cercano a ningún espacio político o que no sabe cuando le preguntas a qué espacio político se siente más cercano. Y lo otro interesante, que va sobre este punto también, que se ha politizado el tema de la pandemia. Digamos, hoy se utiliza como argumento contra el oficialismo cualquier medida que el oficialismo tome en términos de la pandemia. Es decir, cuando aparecieron los primeros antivacunas, era en contra del gobierno. Cuando aparecieron los primeros anticuarentena, era en contra del gobierno. O sea que el gobierno tampoco ha sido muy dichoso en la cantidad de aciertos que tuvo. Digamos, indudablemente hubo problemas en el tratamiento de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, más que desde el punto de vista de ayuda a la población que sufrió los efectos de la pandemia, porque el Estado ha estado presente siempre en esos aspectos. Y sanitariamente, bueno, no quedó muy claro el tema de las vacunas inicialmente, por qué se le compró a Pfizer, no se le compró a Pfizer, por qué AstraZeneca sí, otro no. Indudablemente, si miramos para atrás, vamos a encontrar un montón de motivos. Ahora, tenemos que mirar para adelante, porque estamos en carrera. Hay una carrera del contagio versus la vacuna. ¿Qué llega primero? Y tenemos que ayudar a que llegue primero la vacuna. Y una de las maneras de ayudar a que llegue primero la vacuna es tomar restricciones respecto a la movilidad de los seres humanos, que son los que producen los contagios. Y esperar que llegue la mayor cantidad posible de vacunas. Será rol del Estado conseguir la mayor cantidad posible de vacunas lo más rápido posible. Y el otro punto, vacunar lo más rápido posible con una estrategia geográfica de vacunación. No hacer la distribución de vacunas en función de la cantidad de habitantes de cada geografía del país, sino en función de la situación sanitaria, el semáforo rojo. Digamos, donde hay una explosión de contagios, ahí hay que apurarse a vacunar y no distribuir que se vacuna en lugares donde
no hay contagios o hay poca circulación y por ahí se dejan otros lugares de lado. Y después otra cosa que es responsabilidad del Estado es contarle a la población cuál es el plan para salir de esta situación y qué vamos a hacer después. ¿Por qué? Porque el principal sentimiento que hoy en día tiene la población en la República Argentina es la incertidumbre. No sabe qué va a pasar y no sabe qué va a pasar con ellos, con cada uno, en relación a si va a tener trabajo o no va a tener trabajo, si la empresa donde trabaja va a seguir existiendo después de la pandemia. También hay incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con los contagios. Vos fijate que el 5% de los casos son graves, sin embargo el 52% de los habitantes considera que si él se contagia su caso va a ser grave. Entonces hay un temor al contagio, que creo que es un sano temor. Y bueno, y ahora hay que ponernos en esta carrera de vacunas versus contagios. Y la oposición, más que organizar marchas, tendría que acercarse al gobierno y plantear, mire, estamos en una crisis, es una crisis desde el punto de vista económico, financiero, laboral y sanitario. En medio de esta crisis, ¿qué podemos hacer para ayudar? Eh, yo creo que uno de los principales motivos, ¿usted se acuerda cuando salieron todas las tapas de que estamos todos juntos, que los medios íbamos a trabajar todos juntos? Nosotros somos un medio chico del interior y sabemos de que no movemos el amperímetro, pero nosotros hace del año pasado que hablamos con un sanitarista que es el doctor Atienza, tratando de concientizar a la gente de todo lo que está pasando, más que nada en lo que tiene que ver con la pandemia. Ahora, cuando uno se sienta a ver televisión y ve la televisión nacional y ve a periodistas como Canosa, como Nelson Castro, como Wiñaski, como Feynman, como Viale hijo, entonces ahí no entendés, o sí entendés, el por qué sufrimos tantos muertos. ¿Vos cómo lees esa situación y este periodismo de guerra que está pasando en la Argentina? Yo creo que no se da en otro lugar en el mundo. Eso es lo más preocupante. Sí, no, sí, se da. Digamos, yo estoy muy en contacto con un argentino que vive en Alemania, que se llama Franco de Ledone, y es un especialista, hace años que viene estudiando las ultraderechas en Europa. Y sí, se da, tienen ese mismo discurso que aquí, digamos, provocan tratando de sentar agenda. Vos fijate que la gente que vos me mencionaste, todos los días tratan de sentar la agenda de que Se cortó. la estrategia es implantar una agenda. Eh, ahora, ¿no? La justicia. La justicia por parte de la Corte, bueno, anoche informaron de que iba a haber un pedido de juicio político a Maqueda, a Rosenkrantz, a Lorenzetti, me suena. ¿Cómo ves la actitud de la justicia en Argentina? Bueno, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó y inclusive toda esta actitud te llevó a un familiar. Así que uno se pone, y yo a esto hace muchísimo tiempo lo quería hacer, yo quería solidarizarme desde aquí, desde Brinkmann, con su familia por lo que pasó con Héctor. Entonces, fíjate a lo que lleva la justicia, ¿no? Sí, es cierto, es casi toda por lo menos hoy. Sí, en general las instituciones en la Argentina están totalmente desacreditadas, todas las instituciones. Ahora le toca el turno a la justicia, la gente está mirando la justicia, pero vos fijate que cuando
empezamos a indagar respecto a qué es lo que quiere modificar de la justicia a la gente, lo que quiere modificar es lo que atañe al tratamiento que hace de ellos. Por ejemplo, una mujer que va a denunciar el hecho de que está siendo acosada, lo hace 2, 3, 5, 7 veces y el fiscal ni se da por enterado. Tiene para colocar esas pulseras duales, que si se acerca a la persona a menos de una determinada distancia, se dispara automáticamente el llamado al 911 y no lo hacen. La gente, cuando piensa en reforma de la justicia, piensa en penas más graves para los delitos graves y piensa en una justicia más rápida, que resuelva las cosas más rápidamente. Es decir, no piensa en la reforma de la justicia en que piensa la política. La política piensa en otra reforma de la justicia. La gente tiene otra idea en la cabeza. Acá sucede un caso muy especial y la verdad que el paradigma para explicarlo es la provincia de Formosa. La provincia de Formosa fue una provincia que no tenía circulación comunitaria. En base a una política que se había dado de aislamiento, cierre de fronteras provinciales, como la que se dio Singapur, Australia, Nueva Zelanda y que les dio muchísimos resultados. Sin embargo, se recurrió a la justicia, se llegó a la Suprema Corte y la Corte decretó que en el lapso de 15 días hábiles tenían que dejar ingresar a la provincia alrededor de 8.000 personas que figuraban anotadas. Bueno, ingresaron todos y fueron 2.600 nada más. Pero bueno, hubo que adaptar el sistema ese. Después vino un ataque por el lado de los políticos de la oposición que empezaron a ir a Formosa, a Clorinda, a decirle a la gente que venían a liberar la provincia del yugo de Gildo Infran. Y finalmente fueron los medios televisivos, incluso está demostrado que lo de las mujeres embarazadas en el monte fue un armado, que Sí. cobraron, eran 6 o 7, acá se decía 70, digamos, pero fue demostrado que era falso. O sea, hay sectores de la justicia, sectores de la política y sectores de los medios que trabajan para sentar una determinada agenda que ellos visualizan como conveniente para ellos. Pero son solamente instrumentos de un poder económico que es el que trata a través de la justicia, de los medios y de la oposición, digamos, de generar las mejores condiciones, tratando de reemplazar la elección por el voto, que es la que normalmente ocurre, a la elección de los medios, a que los medios sean quienes deciden qué políticos van a ejercer gobierno. Bueno, es una lucha eso. La democracia en realidad no se da en el momento del voto. La democracia es aquello que funciona entre dos elecciones. Raúl, todo esto de la fake news, ¿no? O sea, ya a medios importantes como Nación y Clarín, ya no les importa mentir y que se sepa la verdad a la tarde, ¿no? Lo que pasó con el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, con el tema del sorteo en el Procrear. Están siempre con la mentira fácil. Y bueno, lo de Boudou se sospechaba en un principio, y uno que no es analista lo trató de entender así, de tapar qué es lo que estaba pasando con Fabián Pepín Rodríguez Simón. ¿Cómo lo leen ustedes a eso? No, mirá, está la lectura que hacen los periodistas, los políticos, los empresarios y los economistas. Suman 10.000 personas en todo el país. Pero aparte hay 44 millones de argentinos
que piensan en otra cosa. Si vos preguntás a la gente, no lo hicimos, pero estoy seguro en base a experiencias anteriores, ¿qué opina del caso de Pepín? No saben quién es Pepín. De esto hablan solo los políticos, los periodistas, los empresarios y los economistas, de ese tipo de temas. Si vos se divulga el hecho de que Amado Vudú estaba en el sorteo y después resulta que fue hackeado para colocar, posiblemente haya registrado que Amado Vudú estaba en el sorteo, pero no registra después que fue un hackeo y que realmente alguien lo hizo a propósito para poder mostrarlo. Es una lucha que se está dando, pero como todas las luchas, tiene un interés económico detrás, digamos. Hay sectores que han ganado prebendas en la República Argentina y que, bueno, cuando pierden parte de esos privilegios, cuando el resto gana en derechos, ¿no? Y se resisten a perderlo. Bueno, así son las luchas políticas, se plantean en esos términos. Raúl, ¿vos qué crees? Lo que está haciendo Alberto hasta ahora, desde que asumió hasta el día de la fecha, hoy, Mirá, la gente... Yo lo voté al... Sí. Yo te voy a comentar fácilmente. Yo lo voté a Alberto Fernández. Yo estoy decepcionado con el gobierno de Alberto Fernández. Pero si fuera de nuevo a elegir entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, vuelvo a elegir a Alberto Fernández. Yo lo voté para que él esté al frente del gobierno, decida qué hacer, arme su gabinete y tome las decisiones que hay que tomar en cada momento. La gente no elige un gobierno para que cada vez que tiene que tomar una decisión haga una encuesta para saber qué piensa la gente. Este aislamiento que es de 9 días hoy, primero debería ser de por lo menos 3 ciclos de 5 días y medio, o sea, debería ser 16, 17 días. Segundo, había que haberlo hecho antes de esta segunda ola, ¿no? En el medio de la segunda ola, ya es tarde para muchos que ya se murieron. Entonces esto había que hacerlo algo. Yo tengo serias discrepancias. Realmente, creo que comunica muy mal el gobierno, creo que Alberto Fernández da demasiados reportajes por radio o televisión y se contradice de un día para el otro. Creo que la parte comunicacional es una de las peores partes del gobierno. Creo, como dice Cristina, que hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. Creo que hay funcionarios que no tienen ganas de ejercer el ministerio. Y funcionarios que funcionan, yo creo, por otro lado, que Martín Guzmán es un funcionario que funciona, Daniel Arroyo es un funcionario que funciona, Luis Basterra es un funcionario que funciona. Sin embargo, se toman decisiones en los campos de ellos sin que ellos se enteren, los anuncia el presidente por cadena y se enteran por los diarios. No estoy de acuerdo con la manera de gobernar. Estoy de acuerdo con el componente ideológico que hay detrás del Frente de Todos, pero no estoy de acuerdo con la manera en que se está ejecutando ese componente ideológico. Creo que están llenos de contradicciones que las tienen que resolver porque si no les va a ir mal en las elecciones. ¿Ahora en las próximas? En las próximas y en las siguientes. Alberto, por ejemplo, Alberto Fernández no construyó una imagen de gobierno como para ir a una reelección. Así vaya con Macri. Es que no va a ir con Macri, porque Juntos por el Cambio saben que con Macri pierden. Van a buscar a alguien que les dé posibilidad de ganar. Pero viendo las actitudes de Larreta o de Vidal, que serían las más cercanas, todavía podría tener posibilidades. Aunque es muy preocupante lo que nos contás, porque eso no lo sabíamos nosotros,
criticamos muchas veces la tibieza del presidente, criticamos lo de Vicentín, que primero se iba a estatizar y después no. No sabemos qué es lo que va a pasar con la hidrovía, o a no ser de que haya habido un resultado ahora y no lo sabemos. Hay muchas cosas en las que concuerdo totalmente con vos, Raúl, que no estamos de acuerdo y tenemos diferencias. Nosotros como medio chico no tenemos ninguna posibilidad de poder charlar con el presidente. O sea, son todos los medios más conocidos, TN, Clarín, La Nación y los medios más conocidos de la ciudad de Buenos Aires. Parece ser que para el presidente, sí, el país se le termina donde está la General Paz, por lo menos con el tema de los medios. Bueno, se descubrió en toda esta pandemia, y lo habrás visto a través de las 9 veces que estuvieron juntos el presidente con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof, que existe un nuevo área geográfica llamado AMBA, y AMBA es el país. Y daría la impresión que no existe nada fuera del AMBA. Y todo lo que se hace es para el AMBA. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo. Es difícil. Hay otro problema. Nosotros hemos mirado hacia adentro de los votantes del Frente de Todos con Sheila Wilker, que trabajamos en un termómetro de clase media, y hemos ido hacia los votantes de Juntos por el Cambio. A ver qué piensan ellos, si hay un liderazgo efectivo en cada uno de ellos. Bueno, el problema es que no hay un liderazgo efectivo ni del oficialismo ni de la oposición. Cuando te digo un liderazgo efectivo, te digo Alfonsín, cuando era presidente era el jefe. Sí, Menem, cuando era presidente era el jefe. Néstor Kirchner, cuando era presidente era el jefe. Cristina, cuando era presidenta, era la jefa. Entonces, esas presidencias con jefaturas políticas no se dan en este momento. Y la oposición tampoco tiene un liderazgo efectivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Más del 70% de los que votaron a Juntos por el Cambio, más del 70% de los que votaron al Frente de Todos, creen que en los roles oposición-oficialismo tiene que haber diálogo y acuerdos sobre puntos mínimos, 2.57, no importa, algún acuerdo. Bien, la ausencia de líderes efectivos, es decir, suponete que Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se ponen de acuerdo sobre 4 o 5 puntos básicos. Alberto Fernández se da vuelta y la Cámpora o Cristina o Sergio Massa no están de acuerdo. Horacio Rodríguez Larreta se da vuelta y Mauricio Macri, Patricia Bullrich o los radicales no están de acuerdo. Entonces, no puede haber algo como fue el Pacto de Olivos para la reforma constitucional, porque eso fue posible porque había 2 jefes, Alfonsín y Menem. Hablaron, se pusieron de acuerdo, vamos a hacer una reforma, y participó todo el país en la elección de los constituyentes y en la redacción de esa nueva reforma. Hasta que no haya liderazgos efectivos claros, no va a ser posible un gran acuerdo nacional. Sobre 3, 4, 5 puntos no nos ponemos de acuerdo. No puede ser que en medio de una pandemia la educación haya estado politizada en función de estoy a favor o en contra del gobierno. Y en función de eso, digo, tienen que ser presenciales o virtuales. Y alrededor de eso hay toda una discusión ideológica respecto a las clases, cuando lo que se oculta detrás de eso es la discusión ideológica respecto a qué tipo de gobierno tenemos que tener. Entonces, es un momento terriblemente difícil. Raúl, yo quería preguntarte, vos viste que mucha gente que votó a Alberto, en su gran mayoría peronistas, y sabemos porque gente que la pasó mal, aún así votó nuevamente a Macri. Hay gente del peronismo que votó a Alberto, pero sabía de que dentro de
del Frente de Todos tenías a los Massa, a los Bocio, a un montón de personajes que en el gobierno de Macri trabajaron para Macri. Bocio inclusive con el famoso caso de los sandwichitos y todo eso. ¿Vos creés que va a poder mantener todo ese grupo que lo votó comiéndose los sapos que había dentro del Frente Renovador? Mirá, yo creo que no sé si para estas elecciones legislativas posiblemente no, pero para las próximas presidenciales yo creo que va a haber reacomodamiento, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. Y digamos, yo creo que va a aparecer seguramente una tercera opción con más fortalezas que las que le había impreso Roberto Lavagna a esa ancha avenida del medio que quedó angosta finalmente. Roberto Lavagna era la mejor imagen positiva en aquel momento, sin embargo salió tercero en las elecciones. Te aclaro esto por si pensás que en este momento la imagen positiva de Alberto Fernández es muy parecida a la de Mauricio Macri, o sea que se ha desvalorizado mucho Alberto Fernández. Pero de cualquier manera, yo creo que si hay elecciones van a ser más peleadas posiblemente, pero si el Frente de Todos pone candidatos al frente de las listas que tengan credibilidad en la gente, creo que todavía pueden ganar. Nosotros hicimos hace poco una encuesta en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires el Frente de Todos ganó por 14 puntos en su momento. Hoy está 9 puntos arriba, o sea que perdió 5 puntos. En el lugar donde más fuerte es, que es el conurbano, es ahí donde debe haber perdido esos puntos. Conurbano la está pasando muy mal con la pandemia, muy mal, porque está en muy mala situación económica, está lleno de trabajos informales, que es más difícil que reciban asistencia. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto. Básicamente lo que hay que hacer es vacuna, vacuna y más vacuna. Hoy escuchaba de que a partir de este mes y junio, julio y lo que viene, Argentina estaría más o menos trabajando con 6 millones de vacunas mensuales. Si Richmond recibe la autorización de Gamaleya por el tema de las de Sputnik, más lo que es AstraZeneca, y bueno, lo de Abdala y Soberana 2, que son las que están en tercera fase de Cuba. Para finalizar, antes quiero agradecerte por haber tenido la amabilidad de hablar con nosotros. Sabemos de que tenés mucho trabajo, así que agradecerte por la atención. Para finalizar, ¿es posible hacer un giro de 180 grados en comunicación, en que algún funcionario que no funciona se vaya y deje su lugar a otro que tenga ganas de hacerlo? Y me parece que uno de los errores más grandes que se cometieron en este gobierno, y vos me vas a saber corregir porque estás ahí cerca, es que se mantuvieron funcionarios del macrismo en lugares estratégicos en varios lugares del Estado que son muy importantes, con lo que eso significa. Sí, pero esos funcionarios que se mantienen del macrismo es lo mismo que cuando subió Macri y nombró sus ministros y se mantenían funcionarios del peronismo, del kirchnerismo en puestos. Eso sucede siempre. Lo que pasa ahora es que hay una falta de credibilidad en algunos ministros. Yo creo que si Alberto quisiera, podría hacer un relanzamiento del gobierno
cambiando 3 o 4 ministros y cambiando la política comunicacional. Pero tiene que estar decidido a hacerlo él. Si él no está decidido, si él piensa que las cosas van bien y solo ante fuertes presiones de Cristina Kirchner y de la Cámpora produce cambios, porque lo de María Eugenia Vidal sucedió, María Eugenia Bielsa sucedió casi 2 semanas después de aquel famoso lunes 26 de octubre, la carta de Cristina. Lo de la ministra de Justicia fue presión del ala cristinista la que indujo a ese cambio. Es como que, y aparte todos los cambios que se producen, siempre el reemplazo es por alguien que está más cerca de Cristina que de Alberto. O sea que internamente el peso de Cristina es muy fuerte y Alberto aparece como un articulador dentro del Frente de Todos, más que como un líder. Entonces trata de articular las distintas posiciones, trata de llegar a acuerdos internos, de conciliar posiciones, pero el tema es que no podés quedar bien con todo el mundo. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por la atención de haber charlado con nosotros. Muy claro, nos dejaste algunos datos que no teníamos. Y bueno, tengo un oyente que me dice, ya vas a ver que Raúl va a ir mejorando su visión del gobierno a medida que se acerquen las elecciones. ¿Vos qué decís? ¿Puede ser? Puede ser, el gobierno no puede perder las próximas elecciones. No, eso está no las claro. puede perder. Eso Mirá está que claro. Mauricio Macri ganó las legislativas de medio término. Y después Sí. tuvo una debacle. Ahora, acá la debacle va a empezar si se pierden estas legislativas. Sí, ahí se va a complicar muchísimo. Bueno, Córdoba, ya sabemos, ¿no? Es una provincia conservadora. Mendoza, al Pero gobierno Córdoba y hoy, Santa Fe tienen en el gobierno peronistas asintomáticos. sí, sí, un PJ peronista, a ver, José Manuel de la Sota era demócrata. O sea, lo que fue primero, hoy hacemos por Córdoba y antes era Unión por Córdoba, vos tenías un montón de partidos que las integraban, que estaban muy lejos del peronismo, como hoy lo está Juan Schiaretti. Y bueno, me parece que alguien me dijo, ¿no? Está menemizado el peronismo cordobés. No sé si vos Puede crees que ser, puede ser así. puede ser. No te olvides que en términos generales, un gobernador que tiene responsabilidad de gobierno en una provincia, muchas veces hace acuerdos en base a la conveniencia, lo que él visualiza como conveniencia para la provincia. Vamos a ver qué alianzas se producen en las próximas legislativas. Y yo creo que hay que esperar. Y yo creo que la única posibilidad de llegar bien a esas legislativas es con una campaña de vacunación con suficientes vacunas y suficientes vacunados. Totalmente de acuerdo. Raúl, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Bueno, así pasaba entonces nuestro